Y seguimos disfrutando de la grata compañía de Carito Collazos y Oscar Kenta. Cuéntanos, Carito, en tus muchas presentaciones que has tenido, ¿con quiénes has compartido escenario? Bueno, wow, he tenido la oportunidad de compartir escenario con una de nuestras grandes pioneras como fue la señora María Alvarado Trujillo, pastorita huaracina. Tuve la suerte que todavía me escuchara cantar y bueno, ese temor, ese nerviosismo ante un escenario y ver pues a la señora María Alvarado Trujillo parada y con el carácter que ella tenía. Bueno, tuve unas palabras por parte de ella para poder seguir difundiendo la música ancashina, ¿no? Yo digo suerte, ¿no? Muy aparte también de poder alternar con varios artistas ya reconocidos, como la señora Amanda Portales, con artistas también del medio de Ancash, ¿no? Como la señora Betty Vega Vidal, Chinita Cordillerana, Susana Canterina y así infinidad de artistas que he tenido la oportunidad de poder alternar. ¿Y hay alguien con quien te gustaría compartir escenario y hasta ahora no lo has hecho? Sí, en realidad son varios artistas, pero saliéndome del género que yo hago, sí me gustaría alternar con la señora Eva Young, que es para mí una de las grandes, ¿no? del género criollo. Sí, yo creo que es un sueño de muchos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, un sueño de muchos compartir escenario con la grande, ¿no? Sí. Y justo hoy estamos celebrando el Día de la Canción Criolla también. Así es, por supuesto. Nosotros también muy aparte de cantar la música andina, también hacemos balsecitos criollos. Ah, mira, ¿y nos puedes regalar un pedacito aprovechando que estamos en el Día de la Canción Criolla? Claro, por supuesto. Ahorita lo canto así a capela. Sí, a capela nomás, ahí sale mejor así. Ya, este hermoso tema, Dolor y Odio. Ya ves que yo tenía razón cuando te dije, te quiero más, no intentes jugar con este amor. Así como te quise, así te odio ahora. Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Ah, qué bonito. Pero en algún momento nos vas a regalar un temita criollo hoy en el programa. Supuesto, claro, sí, nos tienes que regalar como debe ser, como debe ser. Sí. Oscar, ¿tú descendencia ayacuchana no tienes? Ya quisiera haber nacido en Ayacucho o en Ancash. O en Ancash. ¿no? Pero te podemos adoptar, ya te he dicho, tienes que ser tus méritos. Pero he sido criado netamente, prácticamente por puro yacuchanos, porque en el barrio donde yo aprendí a tocar guitarra, que es Huanta, aquí en San Juan del Lurigancho, está rodeado de puro yacuchanos, guantinos, puquianos, todos tocan guitarra, hasta el panadero toca guitarra ahí. Entonces, haber crecido ahí creo que ha influenciado bastante en mi estudio, ¿no? Con la guitarra, ¿no? Y sigo aprendiendo. Toda mi adolescencia la he pasado de ahí, desde los 12 hasta los 18 años, creo, por ahí. Claro, ¿no? claro. Sí, ha marcado definitivamente la gente. Sí, y he hecho muchos amigos ahí, como el maestro Manuel Chateoro Gamboa, maestros que hasta el día de hoy siguen ayudando, ¿no? A los jóvenes valores. Sí. ¿Y has compartido escenario con ellos también? Yo he enseñado en la Academia de Manuel Chaprado, he enseñado, he trabajado con Teodoro. Daniel Quiruguayo, él me inició en los escenarios, en los teatros, y bueno, ya como todo músico, ¿no? Ahí trabajando en diferentes peñas con diferentes artistas, ¿no? Y hablando de enseñar, ¿estás enseñando también? ¿Estás dando clases virtuales? Sí, he visto una necesidad muy amplia. Aquí, por ejemplo, en Lima se centra mucho en lo que son los cursos de guitarra presenciales de música andina, lo cual tal vez no se da mucho fuera de Lima, ¿no? En provincia. Claro. Entonces he visto esa necesidad de crear un curso muy extenso donde pueden aprender a tocar sus guaynos favoritos desde cero, ¿no? Y ya bueno, ya vengo con este proyecto hace como 2 años, ya hay más de 4,000 estudiantes en la plataforma y seguimos para adelante, ¿no? ¿Son las clases en vivo o no? ¿Cómo son? Bueno, mi curso virtual es a base de videos pregrabados. Sin embargo, estos videos están muy bien detallados. Todos mis videos tienen una buena calidad tanto de audio como video. Y si hay clases en vivo vía Zoom, son todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Sin excepción, nunca faltamos, todos los domingos. ¿Y a partir de qué edad pueden empezar a aprender a tocar? Yo siempre sugiero que mi curso virtual sea a partir de los 10 años de edad, porque mientras más chiquitos son, me parece que la metodología tiene que ser distinta, ¿no? Claro. Entonces, siempre a partir de los 10 años de edad, pues ya pueden
prestar más atención en las clases y todo esto, ¿no? Claro, y Carito, ¿tú tocas guitarra también? Por ahí, algo, un poquito. ¿No has aprendido estando con el maestro en la casa? ¿Sabes cuál es el problema de Carito? Que no se quiere cortar las uñas aquí en la mano ya. izquierda. No, dice. Yo dije, ya, Carito debe ser, pero una experta en la guitarra. Pero ella me enseña, ¿eh? Porque yo toco algo de Ancash y ella tiene un super oído que Ajá, aquí te está corrige. mal, ¿no? Agrégale siempre, esto. Siempre nos guiamos, ¿no? Alguna entrada, de repente él que quiera hacer de Ancash, por ahí que yo le doy unas ideas, algunos coditos musicales, y así él también va captando, ¿no? De alguna manera nos complementamos en lo que es musicalmente. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito, Sí. que los dos se complementan, como dices, los dos comparten los mismos sueños, los mismos Así gustos y bueno, pues en la casa pura música seguramente. Sí, definitivamente sí. Y bueno, pues Oscar, muy aparte de sus proyectos que él tiene como personal, ¿no? También me apoya bastante en lo que es mis proyectos, ¿no? Como arreglista musical, en las presentaciones, en las grabaciones, en los videoclips, y ahí estamos trabajando juntos de la mano. Qué bonito, qué bonito. Definitivamente ustedes hacen el complemento perfecto en la casa, en el escenario, en las entrevistas. Vamos a Y continuar Betsabe, con la déjame música. Sí, contarte dime. algo. Pronto se viene una super novedad. Dentro de poco vamos a lanzar nuestra propia marca de guitarras y estoy súper seguro que vamos a venir acá a sortear una guitarrita de todas maneras. Excelente, te esperamos. Ya mira esa noticia. Así que- Ya, mira, te esperamos. Queda, Compromiso queda. hecho. Queda, Compromiso comprometido, hecho. Ya comprometido. ya comprometido. Vamos con la parte musical. ¿Cuál es el siguiente temita que nos van a regalar? El siguiente tema es un tema que fue interpretado por la señora María Alvarado Trujillo, Pastorita Guaracina, junto con el señor Rubén Cabello, Ajá. a tan solo arpa y voz. Entonces, en esta oportunidad le vamos a presentar en guitarra y voz este tema, Pena Penita. Pena Penita, entonces, aquí en Nuestras Raíces. Y son canciones del recuerdo de nuestro departamento de Ancash. Tengo una pena en el alma, es una penita pena. Tengo una pena en el alma, es una penita pena. Porque te fuiste de mí, sabiendo que te quería, dejando triste mi corazón. Porque te fuiste de mí, sabiendo que te quería, dejando triste mi corazón. Y cada vez que llego al sitio donde juramos amarnos, y cada vez que llego al sitio donde juramos amarnos, nostalgia pena en mi alma, tristeza en mi corazón, voy suspirando por tu querer. Nostalgia pena en mi alma, tristeza en mi corazón, voy suspirando por tu querer. ¡Vamos! Ay, pena, penita. Eso. Y cada vez que llego al sitio donde juramos amarnos, cada vez que llego al sitio donde juramos amarnos, nostalgia pena en mi alma, tristeza en mi corazón, voy suspirando por tu querer. Nostalgia pena en mi alma, tristeza en mi corazón, voy suspirando por tu querer. Sin tu cariño yo no sé qué hacer, sin tus besitos no puedo vivir. Y
día tras día yo te fuera a ver, porque sin ti no puedo vivir. Sin tu cariño yo no sé qué hacer, sin tus besitos no puedo vivir. Día tras día yo te fuera a ver, porque sin ti no puedo vivir. ¡Eso!